Bueno, ya están viendo mi pantalla, sí. Alguien Sí, que señora, prenda su estamos bien. micrófono. ¿Todo bien? ¿Sonido bien? Sí, todo está bien. Bueno, gracias a Dios. Entonces empezamos nuestra clase. Hoy entramos a la tercera pregunta, porque son 5 preguntas que estamos viendo, ¿no? Eh, la tercera dice, ¿a qué envió Dios a Jesús? En días pasados dije que lo importante no es conocer las preguntas, sino conocer las respuestas, ¿no? A las preguntas, porque yo me puedo aprender de memoria las 5 preguntas. Ya vamos por la tercera. Pero si no tengo las posibles respuestas a estas preguntas, pues de nada me sirve. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a desarrollar esta pregunta hoy. ¿A qué envió Dios a Jesús? Es muy parecido, pero hay diferencia entre a qué vino Jesús. Una cosa es a qué vino Jesús y otra a qué envió Dios a Jesús. Y veíamos en la clase anterior que a qué vino, veíamos que él vino a lo suyo, o sea, a cumplir una orden, un mandato de Dios. Vino a lo suyo, a cumplir un plan que Dios había trazado para salvar a la humanidad. Entonces, ¿a qué envió Dios a Jesús? ¿Quién me puede decir? A ver, alguien de los que ya ha tomado estas clases. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nosotros vemos como que Dios nos va a condenar y que la misión de Dios y de Jesús es condenarnos. Y eso causa problemas en nosotros. Porque aquí dice muy claro, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, que Dios envió a Jesús a salvarnos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, Él no quiere que ninguno se condene. Por eso es que Dios lo envía para salvarnos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, realmente que el que se condena es el hombre mismo se condena, no Dios. Dios estableció un plan, unos parámetros, pero del hombre es tomar las decisiones. Entonces, Dios no quiere condenar a nadie, no quiere castigar a nadie, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo primero lo que Dios envía a Jesús es a salvarnos de la condenación en el infierno, es decir, a impedir que fuéramos al infierno, a salvarnos. Veíamos que la clase anterior que salvar es detener una sentencia que estaba dada, ya estaba dada la sentencia. Entonces Dios envía a Jesús para evitar que nosotros vayamos al infierno, para evitar que esa sentencia venga sobre nosotros. ¿Por qué a salvar el mundo? Porque estábamos perdidos, todos estábamos condenados por causa del pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte. Todos los hombres estábamos destituidos de la gloria de Dios. Si no existiera el infierno, tampoco existiría Jesús. Pues la razón de la venida de Jesús es para salvar del infierno. La Biblia no habla mucho del cielo, porque en el lenguaje de los hombres no hay manera de describir el cielo. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Él da testimonio de que él estuvo en el cielo y él mismo tiene duda. Dice, no sé si en el espíritu o en cuerpo. ¿Sí? Pero en una ocasión Dios le permitió ir al cielo, tener una visión y dice, no sé si yo estuve en el espíritu o en cuerpo presente y las cosas que vi allí no encuentro palabras como describirlas. O sea, no hay una manera como describir el cielo en el lenguaje de los hombres, ¿sí? Porque nosotros decimos dentro de nuestro lenguaje, allí el sitio es muy hermoso, pero la palabra hermosa puede tener muchos sentidos dependiendo del conocimiento que cada uno tiene. Entonces,
Del cielo no habló mucho Jesús, pero sí habló del infierno, de la necesidad de escapar del infierno, de la condenación. Siguen llegando los hermanitos. Dice, todos los que hemos nacido en este mundo tenemos una casa en el cielo. Todas las personas están inscritas en el libro de la vida. Lo importante es no ser borrado ni quitado de este libro. Mientras permanezca el nombre en este libro, hay esperanza. No hay acepción de personas para con Dios. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Me gustaría oírlos. Sí, yo, Señor Jesús. No. Por ejemplo, ¿en qué caso una persona es borrada o quitada del libro de la vida? Next, es la que está hablando. Bueno, mire, en el libro de la vida las personas están escritas desde el mismo momento en que fue concebida. Y esto es bien importante que lo tengamos presente. En el momento en que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y hay esa unión del espermatozoide con el óvulo, con esa semilla, en ese momento hay vida. Ya hay una vida. Y está escrito en el libro de la vida. Por eso es que se llama el libro de la vida. ¿Sí? Está inscrito ahí. Tan pronto hay esa unión de vida, inmediatamente que es inscrito en el libro de la vida. ¿Con qué nombre? No lo sabemos. Y la Biblia dice que es un nombre que nadie conoce. Solo Dios lo conoce y un día lo vamos a conocer. Cuando nosotros nacemos, pues nacemos y nos ponen un nombre aquí terrenal, también Dios lo conoce. ¿Sí? Y estamos escritos ahí en el libro de la vida. ¿En qué momento se borra ese nombre? Es la pregunta, ¿no? El nombre se borra en el momento en que la persona muere físicamente si no ha conocido a Dios, si no ha nacido de nuevo. Es decir, que una persona que no nació de nuevo, que no es hija de Dios, cuando muere físicamente ya queda excluido de la presencia de Dios. Ya no hay oportunidad porque el nombre fue borrado del libro de la vida. Ya no hay nada que hacer. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, es hija de Dios, por eso es que se dice la Biblia que el hombre no muere, el Hijo de Dios no muere, sino que duerme. ¿Sí? Entonces nosotros vemos las personas, justo el sábado estuve en una funeraria, pues oficiando también una hermana aquí en la iglesia de Bogotá que murió, pero ella sí no murió de COVID, murió ya porque era anciana y tenía algunas enfermedades pues que la llevaron a la muerte. Entonces me pidieron que estuviera allí en la funeraria. Y en las cosas que yo les compartí a ellos allí en la funeraria es que la Biblia dice que el que conoció a Jesús ha pasado de muerte a vida. Y les decía, mire, yo conozco a la hermana, la distinguí hace 30 años. Es decir, que hace más de 30 años ella pasó de muerte a vida. Ahora no murió, duerme, pero un día va a despertar para estar en alma, cuerpo y espíritu en la presencia de Jesucristo y de Dios. Y un día la vamos a volver a ver, porque no está muerta. Su nombre permanece escrito en el libro de la vida porque pasó de muerte a vida. Entonces, en el momento en que se borra es cuando la persona ya no tiene opción de salvación, que murió sin Dios. No sé si le quedó claro a Nexuri. Sí, Señor Jesús, clarísimo. Gracias. Bueno, gracias. Ahora, Pastor Jesús, tengo una pregunta. sí. Pastor Jesús, en el momento que bueno, su merced nos explica conforme a lo que dice la escritura que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero en el momento de que una persona está ya, digamos, agonizando y se arrepiente en ese momento, ¿ahí qué pasa con esa persona? Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Nosotros vemos en el caso de cuando Jesús es crucificado y que crucificaron a dos personas con él, ¿sí?
Bueno, Dios permitió eso precisamente para que nosotros hoy tengamos una luz de lo que sucede. Uno de ellos no creía ni conoció a Jesús. El otro conoció a Jesús, creía en Jesús y aún esperaba la redención. Solo que pues sus decisiones y su camino que llevaba pues no era el más correcto y por eso pues estaba sentenciado a muerte porque al parecer eran ladrones, eran atracadores. Tal vez habían matado personas por robarlo y estaban condenados a muerte. Los crucifican allí, pero él ya había conocido a Jesús, lo había oído, sabía quién era y él reconoce allí que ese Jesús es el Mesías que estaban esperando y que él no había cometido ningún pecado. Y él hace esa declaración, dice, mire, nosotros sí merecemos estar aquí en esta condición, pero él no, porque él es el Hijo de Dios. Y por eso le pide perdón y le dice, Señor, acuérdese de mí. ¿Sí? Entonces, hoy, cuando una persona está agonizando, puede que tenga oportunidad de arrepentirse si ha conocido a Jesús, si sabe quién es. Entonces, lo importante es que nosotros por eso tenemos que predicar a Jesús y que la gente conozca a Jesús, porque las personas se pueden arrepentir, pero si no conocen a Jesús como el Salvador, para decirle, Señor, sálveme, reconozco a ese Jesús, acepto el sacrificio y recibo a Jesús en mi corazón, pues es muy complicado, ¿no? Pero solo Dios es el que sabe en el último momento. Por eso no podemos esperar hasta el último momento nosotros que estamos con vida. O sea que así se arrepienta a lo último, de pronto lo puede hacer por miedo, pero el que determina las cosas es Dios. El que termina las cosas es Dios realmente con qué intención del corazón lo hace, ¿no? Porque definitivamente la salvación es a través de Jesús. Ahora, hay dos situaciones que son muy parecidas, que es el arrepentimiento y el remordimiento. Y muchas de las veces la gente lo que siente es remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es el dolor, la tristeza que la persona siente por haber perdido algo y va acompañado de miedo. Pero el arrepentimiento es dolor y tristeza por haber pecado y haber ofendido a Dios y de hecho a las personas. Entonces, sucede mucho cuando hay una separación, una pareja, un matrimonio y el esposo o la esposa dice, no, estoy arrepentido de que mi esposo o mi esposa se fue, pero realmente no está arrepentido, sino siente remordimiento, porque dice, no sabe lo que perdí, ahora sí sé lo que perdí. Perdí una persona que me apoyaba, que me ayudaba, que me consolaba. Perdí a Dora, lavadora, planchadora, cocinadora. Entonces, pero muchas veces de eso no es arrepentimiento, sino es remordimiento. Es dolor por lo que perdió. Y el arrepentimiento es dolor por lo que hizo a otras personas, sin importar lo que haya perdido. Entonces, por eso es importante predicar el evangelio, que la gente conozca a Jesús, al menos que haya oído. Y para que en una última oportunidad Dios en su misericordia le dé la oportunidad de arrepentirse, pero ya conoce a Jesús, sabe quién es. ¿Algo más? Señor Jesús, una pregunta. Sí. Una persona que toda la vida ha estado pues en el camino del mal, ha Gracias, Pastor robado, Jesús. ha matado, ha violado, Sí. no sé, infinidad de cosas malas, apartada de Dios, aunque sabe que existe Dios, en su lecho de muerte agonizando, se arrepiente. Esa persona puede ser salva y puede ser salvada y que todo lo malo que ha hecho nunca se pague. Es que estoy buscando un versículo acá mientras ustedes estaban hablando, estoy buscando porque debe tener respaldo, ¿cierto? Pastor, eso está en el antiguo, creo que está en el Isaías o en Jeremías, ya se lo busco, ya lo llevo a buscarlo. Bueno, por favor, yo creo que sí sabe cuál es el que estoy buscando. Bueno, Creo que sí, Pastor Juanfe. a ver, entonces,
Es como lo mismo que estábamos hablando con la hermana Marisol. Si una persona, mientras tenga hálito o aliento de vida, tiene oportunidad de salvación. El problema es con las personas que entran en estado de coma y no se pudieron arrepentir. Sí, es muy difícil, es casi imposible, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado, parte alcanzará misericordia. Ahora, en lo que decía Héctor, podemos enumerar una cantidad de cosas que la persona hizo: violaciones, atracos, robos, asesinatos, mentiras y toda una cantidad de cosas. Recordemos que la persona no va al infierno por lo que hace. La persona va al infierno por lo que es. Y por lo que hace, va a recibir castigo allí en el infierno. O sea, unas personas van a recibir mayor castigo que otros. Y de la Biblia, de lo que tenemos constancia de que dice que mayor condenación recibirán son los pastores que han torcido las escrituras para su propio beneficio. Y no solamente pastores, sino sacerdotes. O sea, todos aquellos que están a cargo de personas supuestamente para llevarlos a salvación, pero que han torcido las escrituras para su propio beneficio sin importar la salvación de las personas. Esas personas van a recibir mayor condenación, igual, mayor castigo que un violador, que un asesino, que un narcotraficante, que una persona que ha hecho mucho mal. Entonces, recordemos eso, que una persona para es perdido, no haber nacido de nuevo, así sea una persona santa, entre comillas, ¿no? O sea, santa es que no cometió frutos del pecado. No robó, no mató, fue buen vecino, buen papá, buen hijo, bueno, y bueno, pero no por ser bueno, por eso va a ser salvo, sino es por la condición, por la naturaleza. E igual, ir al cielo. Para ir al cielo no es por lo que hagamos, es por lo que se es. Adelante, Camilo. Pastor, está en Ezequiel 18:24. Léalo, por favor. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Pues estoy buscando el otro también, donde ese caso antagónico de que Lo el que que es están ahí perverso y malvado, en los versículos anteriores o el siguiente. dice en el 27, y apartándose el justo de la justicia, el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Es el 18, 24 al 27, al 29, pastor. Gracias, 28. Camilo. Hay otro pasaje paralelo a ese que habla también de eso y menciona como referencia que si viviere 100 años en su justicia o 100 años en el pecado, y a lo último, o sea, si usted es justo, temeroso de Dios, recto, 50 años, pero en el año 50 y medio se apartó y se murió, se va a condenación. No se le tendrá en cuenta el tiempo que vivió en justicia. Y también dice el pecador, si viviere una cantidad de tiempos en pecado, en maldad, pero reconoció su pecado, conoció a Jesús, se arrepintió, lo recibió y se muere, no se le tendrá en cuenta el pasado. Entonces, eh, voy a poner como ejemplo a Héctor, que fue el que preguntó. Yo a Héctor no lo conozco su vida pasada, solo el tiempo que llevamos acá en esta sala es que lo he conocido. Y supe que era de Perú porque no sabía que era de Perú. Pero yo no conozco la vida de él. No sé cómo haya sido. Pero lo que sí sé es que era pecador, porque nació con naturaleza de pecado, igual que yo. Todos nacimos iguales, en la misma condición. Ahora, que Héctor no haya dado frutos del pecado exageradamente, pero me imagino que como mínimo mintió, como mínimo engañó,
como mínimo robó algo, no que haya salido a atracar, pero tal vez cuando niño se quedó con las vueltas de la compra, la mamá le dijo, no se me come esto y se lo comió, eso es robo, ¿sí? O sea, muchas cosas. Y tal vez no hizo cosas como violar, asesinar, matar niños, niñas, no hizo eso, pero otra persona sí. Delante de Dios es igual, todos somos iguales, no por la cantidad del fruto de pecado, sino por la condición, por la naturaleza de pecado que tenemos, somos iguales. Por eso es que el juicio es al final del tiempo, cuando cese toda actividad humana. Entonces va a haber el juicio final y el castigo por la eternidad, de acuerdo al fruto del pecado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta o seguimos? Bueno, pastor, una preguntita. Sería eso para las personas que pecan, pero hay personas que dicen, viven en santidad, no pecan, van a una iglesia, hacen lo bueno, mantienen haciendo lo bueno a toda hora, pero nunca eh, conocieron conocieron a Dios como, así como nosotros estamos conociendo a Jesús. Esa persona es salva o va al infierno, porque no puede ir al infierno porque no tiene pecados, pero no conoció a Jesús tampoco como dicen las escrituras. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿A dónde va a ir pastor? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta y volvemos a retomar la misma porque es igual de lo que estábamos hablando. Es que el hombre es condenado es por la naturaleza de pecado. ¿Sí? Por la naturaleza. Entonces se necesita que la naturaleza de pecado ya no esté en nosotros, que tengamos un corazón nuevo, una naturaleza nueva para poder agradar a Dios. Si una persona no ha nacido de nuevo, pero se propone ser santa, es decir, apartarse del pecado, como decía el hermano Miller, apartarse del pecado. De hecho, hay muchísimos católicos que yo conozco que son personas muy rectas en toda su manera de vivir, tanto con la familia, con la sociedad, con todo, muy decentes, pero aún son religiosos y en su religiosidad que llevan, pues tienen ídolos, no han conocido a Jesús. Entonces, si una persona muere así, pues no tiene opción de salvación, porque es por la naturaleza. Por eso es que veíamos en el capítulo que todo fruto de pecado, el fruto del pecado, está escrito en el libro de las obras. ¿Sí? Escrito en el libro de las obras. Entonces, es posible que alguna persona de esas murió y entonces lo van a buscar y le buscan el libro de las obras y el libro de las obras está completamente blanco, borrado. Pero está ahí para ser condenado. ¿Sí? Está ahí. Entonces, por eso es que dice que los libros fueron abiertos y cada uno fue juzgado por las cosas que estaban escritas en el libro de las obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Entonces, una persona está en el día del juicio y le buscan el libro de las obras y está borrado. ¿Por qué está borrado? Porque él sabía y tenía el sacrificio de Jesús como juego. Pecaba y decía, Señor, perdóneme, lávame, bórrame con tu sangre preciosa. El libro era borrado, porque acudía a ese borrador. La sangre de Jesús es el borrador, el que borra, limpia, purifica el libro de las obras, o sea, lo que está escrito. Entonces la persona pecaba, como dicen en algún adagio aquí, dice, el que peca y reza empata. Es de que si usted pecó y rezó, empató, o sea, borrón y cuenta nueva, pero sigue, entonces muere y dice, bueno, por el fruto del pecado, pues está borrado porque la sangre de Jesús lo borró, pero está aquí, ahora busquémoslo en el libro de la vida, y no está escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. De todos modos, va a tener menos condenación, menos castigo, pero está en condenación. El solo hecho de estar excluido de la presencia de Dios y en el infierno, pues eso ya es un castigo tremendo. ¿Sí? Entonces, por eso es que la salvación no es por obras tampoco, por lo que yo haga o deje de hacer. No, no es por lo que haga, sino por mi condición, por la naturaleza. Ahora, dentro del pueblo católico,
que es donde se habla de santos y canonizan personas. No sé si en algunas otras religiones, pero en el pueblo católico. Hablemos de una señora que es conocida a nivel mundial, la Madre Teresa, ¿cierto? Ella fue una persona santa, es decir, apartada del fruto del pecado, porque hasta donde yo sé, nunca oí una noticia que estaba por allá trabajando en prostitución, o que estaba atracando, o que estaba robando. No, ella dedicó toda su vida al servicio de las personas, al servicio de las personas, ayudando, sufriendo, yendo, dando todo lo que tenía, pero eso no la hace salva a ella si no conoció a Jesús. ¿Sí? Entonces, porque el único medio de salvación es Jesús. No sé si le quedó claro a Milla. Señor Jesús, Sí, doña Viviana. pues con todo esto que se está conversando, como dicen por ahí, vino a mi mente una reflexión, ¿no? Yo creo que quizás nosotros deberíamos preocuparnos en que, o sea, que ya todas esas personas, quizás nuestros seres queridos y amigos, qué sé yo, que bueno, que ya han partido y que no han conocido, todas estas personas lo que está, ya hay una historia que no recuerdo exactamente, pero sí sé que donde le dice que vaya a sus hermanos y le diga o sea, cómo es ese lugar, pues para que ellos, ajá, es exactamente. Entonces, ¿qué no quiere nuestra familia que ya estén en ese lugar, o nuestros conocidos, amigos, qué sé yo, que nosotros no vayamos a ese lugar? Entonces, preocuparnos en nosotros hacer la obra, en hacer todo lo bueno, en enseñar, en predicar, en hacer, en llevar esta palabra a muchas personas, a todas esas personas precisamente que apreciamos, aún hasta los que no conocemos, pues, para que esas personas no se pierdan. Y así, bueno, hacer, o sea, creo que me explico, ¿no? O sea, que Sí, todas esas claro. personas que ya se han ido no quieren que nosotros vayamos a ese lugar. Entonces, hagamos el trabajo que tenemos que hacer, pues. Eso es lo Gracias. que... Gracias, hermana Viviana. Muy bien. Así como dice la Biblia, eso no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que dice la hermana Amén. Lucia, nosotros a veces nos matamos la cabeza diciendo, por ejemplo, mi papá ya se fue, mi mamá, ¿dónde estarán? ¿Estarán sufriendo? ¿Estarán en el cielo? Lo único que nosotros sabemos es que ya se fueron, ya no están. Y que tuvieron una oportunidad de salvación, sí la tuvieron. Y de ahí en adelante solo Dios sabe dónde están. Pero nos tenemos que preocupar por los que estamos sobre la tierra, estamos vivos y podemos salvar a otros. No que yo voy a dar mi vida por ellos, pero sí salvarlos llevándoles el evangelio. Entonces, si yo le llevo a una persona el evangelio, lo estoy salvando para que él conozca a Jesús y no vaya a ese lugar, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros extendamos el evangelio, entendamos y le compartamos a otras personas. Gracias por su intervención. Quiere que todos vamos aprendiendo cuando usted participa. Sí, señor. Entonces, una persona que no cree en Dios, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Debemos orar para que Dios no borre nuestro nombre del libro de la vida. Así como todos tenemos una casa en el cielo, también una en el infierno. Es decir, todos hacemos con dos casas. Algunas personas pagan arriendo aquí en la tierra o donde esté viviendo, pagan arriendo y se preocupan. Pero O sea una que de le las hacemos rico, pastor. es que usted tiene dos casas. ¿Sí? Dos casas tiene, una en el cielo y una en el infierno. Ahí están. Y usted decide en cuál de las dos va a pasar la eternidad. Porque el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y
Y la Biblia en el libro de Job habla que en el infierno hay también muchas moradas, lugares, casas donde va a estar la persona. Entonces, nosotros estábamos destinados para permanecer ahí en la casa en el infierno. No sé si me están oyendo. Hay un micrófono abierto, pastor, disculpe. Hay un micrófono Ya, abierto, gracias. creo. Creo que es el del hermano Miller, pero ya lo cerró. Ya está bien. Entonces, nos pertenecía, nos correspondía ir a esa casa que está en el infierno, pero para eso vino Jesús, para salvarnos de esa casa y abrirnos la posibilidad, la oportunidad de ir a la otra casa que está en el cielo, a las moradas celestiales. Y depende de cada uno de nosotros a dónde vamos a ir. Dios no quiere echar a nadie en el infierno. La persona decide a dónde quiere ir, a pasar la eternidad o la perpetuidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Entonces, Jesús no vino para juzgar ni para condenar. Él vino para salvar. El hombre es el que decide perderse y es juzgado por las palabras que Dios ha hablado y por las palabras que el Señor Jesús ha hablado. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Vamos a ver qué dice la Biblia y qué es el infierno. El infierno es un lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles. Tengamos presente que el infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, o sea, los demonios, los espíritus. Fue creado para ellos. Y es diferente al Hades. Este lugar aún no ha sido estrenado. Está reservado para el juicio final donde serán lanzados las siguientes personas. Entonces, porque a veces las personas confunden el Hades con el infierno. El diablo no, el infierno no es la casa donde vive el diablo. Porque eso es lo que nosotros hemos creído, no sé si nos han enseñado o no lo inventamos, pero yo siempre había pensado que cuando estaba más joven que el diablo vivía en el infierno. Y él entraba, salía cuando quería, estaba allá cuando hacía frío, se calentaba ahí con las llamas. Y estaba ahí, las llamas pues no le hacían nada porque era la casa de él. Y vivía. Pero no, el diablo no vive en el infierno. El diablo nunca ha ido al infierno. Nadie. Es un lugar que está sin estrenarlo. Y está reservado es para un lugar de castigo para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Pero también las personas que le sigan a él les van a ir a ese lugar. Y es diferente al Hades. En el Hades sí están las personas que han muerto sin ser salvos. Y hay espíritus del diablo también allí. Este lugar, bueno, no ha sido estrenado, ¿no? ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes son los primeros que van a estrenar el infierno? Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Es decir, que los primeros que van a ser lanzados al infierno es la bestia y el falso profeta. La bestia es el anticristo. ¿Sí? Son los primeros y luego el diablo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban, o sea que ya habían ido allá, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, estos son los personajes que van a ir al infierno. La bestia, el falso profeta, el diablo, la muerte, el Hades y todas las personas que no estén escritas en el libro de la vida.
Hay 4 lugares que menciona la Biblia, ¿sí? Y es bueno que miremos cada uno de ellos para que no nos confundan las personas. El primer lugar es la sepultura, es donde reposa el cuerpo cuando una persona muere. Su cuerpo es llevado al cementerio, ¿ya? Eh, Tal vez en la época en que fue escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no los cremaban, por eso no aparece ahí. Pero ahora en este tiempo han descubierto que por seguridad es mejor cremarlo, o sea, quemarlo, porque ahí se mueren todos los virus, la contaminación y quedan las cenizas, ¿sí? Pero de todos modos esas cenizas van a un lugar. Entonces, por eso se menciona la sepultura. El segundo lugar que menciona la Biblia es el Hades. Allí se lleva el espíritu y el alma para ser atormentados. Son inmortales, o sea, nunca mueren. Van allí los que no conocieron a Dios ni a Jesús. Allí viven las personas dentro de una llama. El alma tiene su propio cuerpo. Los cuerpos se tornan físicos. Se siente hambre, sed, cansancio, recuerdan todo lo que vivieron acá en la tierra. Es un tormento muy fuerte, tanto así que quisieran que se humedeciera con agua en la punta de un dedo en su lengua. Era el pasaje que mencionaba doña Viviana, Lucas 16, hablando del rico y Lázaro. Tercer lugar es el Tártaro. Este lugar no es para los seres humanos, es un lugar para los espíritus malos, los ángeles caídos. Es el lugar donde van a ser atormentados. Y la Biblia dice que ya hay algunos que están allí atormentados, ¿sí? Tártaros. No sabemos con exactitud dónde están, pero que existe, existe. Algunos han dicho que en el corazón de la tierra, ¿sí? Pero no sabemos. Y el cuarto lugar en la Biblia mencionado es el infierno, que es un lugar de fuego, está alimentado por un río. Dice que hay un río de azufre, de candela, que lo alimenta y llega y nunca se seca. Antes de la existencia de la tierra ya existía el infierno, fue creado para el diablo y los ángeles. Esto es importante. ¿En qué momento fue creado el infierno? Fue creado antes de la creación de la tierra. Ya existía el infierno, reservado para el enemigo, para ser echado allí. Según Daniel 7:10. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos de la condenación en el infierno, pedir que fuéramos a ese lugar. La realidad del infierno es eterna. La realidad eterna del infierno puede mover al pecador convicto de su pecado a buscar la salvación que viene de Dios, buscando ser salvo de la ira venidera, lo cual lo puede llevar a saber que necesita a Dios y que solo por Él, por medio de Jesús, se puede ser salvo. Jesús describió el infierno como, hay varias formas como Jesús describió el infierno. Como un horno de fuego. Yo creo que todos conocemos un horno, ¿no? Y más los que hemos sido criados en el campo, que los hornos son de leña. Sabemos lo que es un horno. Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, de esta manera es que lo describimos para que en nuestra conciencia, en nuestra mente, haya un ejemplo de cómo es, porque yo creo que todos hemos conocido un horno. Y hay otras descripciones, miremos, donde el fuego es eterno, dice que donde nunca se apaga. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno.
Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego eterno, donde nunca se va a apagar, nunca se va a acabar. El infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles y todos los hombres que mueren siendo pecadores. Mateo 24, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es bien importante, ¿no? Claro que aquí lo que voy a decir no es bíblico, sino es que alguien me preguntó, hablando de política, ¿por qué la izquierda era mala? Y les no sé, pero la Biblia dice que dirá a los de la izquierda: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, ¿no? Entonces, pues se me vino ese versículo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y a los de la derecha dirá: pues, venid benditos de mi Padre, ¿no? Entonces, es un lugar donde va a ir el enemigo, sus ángeles y los pecadores no arrepentidos. En el infierno las personas arderán en el fuego, se quemarán, serán como antorchas, quemándose, sintiendo el dolor. Yo creo que todos los que estamos aquí, si no todos, la mayoría, alguna vez nos hemos quemado una mano, un dedo. Sí, señor, sí, señor. Alguna parte del cuerpo la hemos quemado y justo ahora en Semana Santa, porque estuve haciendo un trabajo en el campo, entonces metí el carro por un potrero y se metió una rama y empezó a sonar feo y me asusté y dije: ¿qué pasó con el motor? Y destapé y vi que una rama se metió al ventilador y metí mi mano a sacarla y preciso rocé con el motor. Y eso me hizo gritar porque y aún me quemé el brazo con el motor porque no tuve cuidado y se me hizo una ampolla ahí en el brazo y todavía me duele. O sea, un quemón y eso que fue pasajero, o sea, fue un poquito. El roce nada más de mi brazo con el motor. Ahora, lo que dice acá, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Yo no me alcanzo a imaginar cuánto será el dolor de una persona quemándose, viva, sintiendo el dolor. Por eso es que el sacrificio de Jesús que hizo fue grande para que nosotros no vayamos a ese lugar. Es un lugar de tinieblas. Mateo 22:13. Entonces el rey dirá a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es miedoso, es como les dijera yo, lo que uno se imagina, lo que yo me imagino. Porque generalmente, ¿cierto? Uno es una hoguera. En la antigüedad nosotros vemos en las películas que no había linternas y los soldados iban era con antorchas, ¿no? Cuando prendieron a Jesús iban con antorchas para alumbrar el camino, porque las llamas producen luz. Pero estas llamas del infierno no producen luz. Son como las de la foto. No producen luz. Y eso lo dice en Job 18. Dice que se apagará la centella de su fuego. O sea, no habrá luz. ¿Por qué no hay luz? Porque Jesús es la luz. ¿Sí? Entonces no puede ser que Jesús sea la luz y en el infierno también haya luz. No, en el infierno es un lugar de oscuridad, de tinieblas, donde las llamas no resplandecen, pero existen. Por eso dice que echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar donde habrá lloro y el crujir de dientes, ¿no?
Y al siervo inútil echando en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí las personas estarán excluidas del reino de Dios. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos del reino de Dios. Este versículo también lo respalda porque algunas personas a veces preguntaban, no sé si en la clase anterior, que si allí nos íbamos a conocer con las personas. Claro, allí nos vamos a conocer porque aquí dice, y allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas. ¿Cuánto hace que murieron los profetas? Bastantes años. Pero allí los vamos a conocer, vamos a saber quiénes eran cada uno. Dice que es un lugar para tormento de alma. Jesús, ¿Sí? en el infierno, No le oí, por favor, repite. tal vez no me escucha mejor. Sí, le escuchamos, hable. Pastor, ¿me escucha? Sí, ahora sí le oigo bien. Gracias, pastor. Pastor, en el infierno las personas se van a conocer, pero decía que en el infierno las personas se van a conocer, pero en el cielo no. O sea, no voy a saber quién fue ni mi mamá ni mis hermanos. ¿También? ¿Igual? Sí, claro, porque ahí donde dice que allí en el cielo estarán Abraham, Isaac y los profetas, y todos. O sea, nosotros lo vamos a conocer. Lo que pasa es que ya no va a haber el sentimiento que hay acá de dependencia familiar, porque todos vamos a ser uno solo delante del Señor. Entonces, por ejemplo, usted y su esposo allí, va a saber quién es, pero no va a haber ese afecto, pues, de que es mi esposo, que lo voy a amar como mi esposo, lo voy a celar, voy a cuidarlo. No, nos vamos a conocer todos allí. Pero igual, pastor, debe ser algo muy triste saber uno que a la que Se le fue el audio, hermano, no lo oí. Solo le oí hasta triste, era muy no triste. tengan esa piedad, ¿no? Con el sucio no sea, ¿no? Disculpe, hermana, no se le entendió. Decía, pastor, que debe de ser algo muy... ¿Aló, Sí, pastor? sí, dígame. Decía, hermano, que debe ser algo muy triste el saber que aquellas personas que se le han compartido el evangelio y no han querido escucharlo, y muchos familiares también no van a estar en esa, digamos, en la presencia, no van a estar con el Señor Jesús, sino que van a ser excluidos, ¿no? Sí. Pero, hermano, tengamos en cuenta que este sentimiento de tristeza y de dolor solamente va a estar aquí en la tierra. O sea, en el cielo no va a haber tristeza, ni dolor, ni angustia. No va a existir ese sentimiento allá. Sino que el sentimiento que nos va a mover allá es de gozo y de alegría, de ver a Jesús y ver a Dios también, ¿no? Pero dice la Biblia que el centro de atención es Jesús o el Señor Jesucristo. Entonces allí, por eso dice, creo que vamos a leerlo más adelante, dice que ya no habrá memoria del que se fue al infierno. Dice, y también el infierno recibe el nombre de la tierra del olvido, porque será olvidado. Es como un recuerdo, ya pasó, no existe más en la memoria de las personas que estemos en la presencia de Dios, porque están el resto quedó excluido y dice que no habrá memoria ni nombre en las calles de la ciudad. Porque acá cuando muere alguien famoso le colocan el nombre, ¿no? De estos personajes en las calles, en las carreras, hasta en los parques, en todo lado colocan los nombres. Pero dice que allí no, allí será borrado, excluido. Pero esas personas sí siguen su eternidad allí en sufrimiento.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este destruir no es de acabarlo, ¿no? Sino de echarlo en el infierno. Dice que no temáis a los que matan el cuerpo. Claro, nosotros le tememos a los ladrones, a los atracadores que viven. Ahora están matando, ya antes atracaban, pero ahora los matan y atracan. Dice, mire, no les tengan miedo, temor a ellos. Más bien, más el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? El Señor Jesús. Bueno, Dios, porque es el único que puede retenerlo o echarlo allí. Es el único. Por eso a Él es que tenemos que temer. Pero no tener miedo, sino temor, que es diferente al miedo. También dijo que es un lugar de condenación. Dice serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la Una condenación pregunta. del infierno? Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el temor y el miedo? El temor y el miedo. A ver, ¿quién me puede ayudar? Camilo. Camilito, que este tema con él lo hemos hablado ya. Sí. Pastor, pues el miedo es el miedo me lleva, se le tiene miedo a un ejemplo cuando es uno pequeño, el juetazo es el miedo al castigo físico y el otro, el temor, es algo que evita que yo haga o cometa esa conducta o esa acción. Bueno, gracias Camilo. Entonces, ampliándolo un poco más. El miedo es inseguridad, incapacidad, terror, ¿sí? Que lo embarga uno en un momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona está en un lugar y ve espantos, espíritus, lo asustan, ¿siente qué? Miedo. Entonces, pero el temor, lo que caracteriza el temor es el respeto hacia eso que le siente temor. Por ejemplo, hay unas propagandas que sacan de que no le tengan miedo al mar, sino temor. ¿Sí? La gente debe temerle al mar porque el mar es traicionero. Algunas de las veces que pude ir al mar, tuvimos algunos sustos, porque uno se mete al mar y, y él en su potencia pues de fuerza que tiene, viene una ola y se lo lleva. No puede hacer nada. Entonces, ese temor es respeto. O sea, tenemos que respetar, porque no podemos hacer nada contra el ímpetu del mar. Entonces, hablando de Dios, es eso, no es el miedo lo que yo debo tenerle a Dios, porque a Dios no se debe tener miedo, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Lo que tenemos que tener es respeto hacia Él, es decir, temor. Por eso dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando usted empieza a adquirir sabiduría a través de la palabra, ese es el comienzo del temor, o sea, del respeto hacia Dios. No sé si le quedó clara, hermana. Sí, señor, muchas gracias. Bueno. Entonces, también no habíamos hablado de este pasaje, ¿no? Un lugar de condenación, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es un lugar donde va a estar ¿qué? Condenado. Es un lugar donde el fuego no puede ser apagado. En Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno de fuego que no puede ser apagado. Jamás se va a apagar. No hay que pueda apagar la llama del infierno, porque es eterna. Son gusanos especiales, creados para, pero no son demonios. Eso tenemos que tener en cuenta.
Porque si fueran demonios o fueran espíritus, esos gusanos estarían siendo atormentados en el infierno. Sino que son gusanos que fueron creados para ser parte del tormento de las personas, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, esos gusanos van a estar atormentando. Dice que la cama serán gusanos también. Se va a acostar a dormir, a descansar de una cama y se va a acostar y son gusanos que están esperando para comerse, para morderlo, para comerse la carne así viva y sentir el dolor. Otras descripciones del infierno son, en Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. O sea, la condición de la persona es bien tremenda y la palabra que aparece es abominable. Es como algo que uno no puede describir, ¿no? Cuando se habla de algo abominable. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura, nunca más habrá en ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Este pasaje nos ayuda, nos da de que los olvidará el seno materno. La hermana Marisol fue la que preguntó, ¿no? Usted tiene 2 hijitos, ¿no? ¿Sí tiene 2 hijos? Sí, señor. Y usted algún día los olvida y dice, ay, se me olvidó. Sí, señor. ¿Sí los olvida algún día? ¿O no los olvida? No, señor. No, no los olvido. Nunca No los voy a olvidar. ¿cierto? Uno está pendiente, hay que guardarle la comida. No, señor. Uno está pendiente, no los olvida. Está ahí. Pero dice que allí en el infierno sí los olvidará el seno materno. O sea, ya es otra condición. Allí la mamá va a olvidar los hijos que están en condenación. O sea, eso ya es pasado. No habrá ese vínculo. Por eso les decía ahora de que no va a haber ese vínculo. Porque allí se llama la tierra del olvido. Y dice que de ellos sentirá los gusanos dulzura. Porque dice que los gusanos allí nunca mueren. Isaías 14:11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. O sea que habla de cama y de cobija también, porque la persona allí tiene todos los 5 sentidos, se va a cansar, le va a dar sueño y con la fatiga de querer dormir va a mirar una cama y son gusanos. Aparte de que está en las llamas. O sea, el tormento es tremendo. Isaías 34 dice, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azul, y su tierra en brea ardiente. Son las descripciones que hay en el infierno. La brea es el petróleo sin, así como sale de la tierra, ¿no? Y imagínense esa masa así, pero caliente, hirviendo. Es un lugar donde las personas serán olvidadas. Este era el pasaje que les decía. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán recordadas en la tierra del olvido. En el infierno habrá fuego, azufre y viento abrasador. Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Imaginémonos los que están en tierra caliente. Allí en Perú creo que ya se está yendo el verano, ya se fue el calor sofocante. Pero imagínese usted en un día de calor sofocante y prende un ventilador. Y ese ventilador no sale aire frío, sino aire caliente, más caliente que el mismo ambiente que está. ¿Usted se quedaría ahí? Claro que no. No, no, señor, se mueve.
Y eso ha ¿cierto? pasado acá en varias regiones, Claro. hemos sentido así. Entonces imagínense que allí en el infierno dice que hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. O sea, este abrasador quiere decir caliente, abrasivo, es caliente. Entonces la persona tratará de buscar sofocar un poco el calor y el viento que siente es más caliente aún. Es un lugar donde habrá día y noche y la persona no tendrá reposo. Yo creo que estas son cosas que lo atormentan ya la parte psicológica, porque la parte física va a ser los gusanos, la llama, el azufre y todo eso, pero la parte psicológica va a ser tremenda. Pastor Jesús, una Porque, pregunta. ¿sí? Ese tormento en cuanto a la parte psicológica, obvio que pecado es pecado, no hay ni pecado grande ni chico. Pero en ese tormento de la parte psicológica, ¿para todo el mundo va a ser igual? Sí, el saber de que tuvo la oportunidad de escapar de allí no lo hizo. ¿Cuántas veces me dijeron? ¿Cuántas veces tuve la oportunidad de arreglar mi vida? Porque muchas personas llevan una vida desordenada y necesitan arreglarla. ¿Cuántas veces tuve oportunidad de arreglar mi vida? Esa parte es lo que va a afectar el pensamiento, la parte psicológica. Y sobre todo esto, el día y la noche. No sé cuántas personas de las que están acá por alguna u otra circunstancia han pasado una noche sin dormir. A mí me ha pasado una que otra vez, no son muchas, pero algunas noches que uno se acuesta y no tiene sueño y tiene dificultad para dormir y uno cada rato mira el reloj, la cama le empieza a cansar, le talla por todo lado porque como no tiene sueño y mira, no, todavía faltan 4 horas, todavía faltan 3 horas y anhela que llegue el día para levantarse. Y allí esas son de las cosas, viene la noche, anhelará que llegue el día, y llegue el día y en el sufrimiento anhelará que llegue la noche, ¿no? Para ver si tiene algo de reposo, porque dice que habrá día y noche en condenación. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Y de noche, los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces dice que el tormento será día y noche, es decir, que va a haber día y va a haber noche. En el cielo no va a haber noche, va a haber día nada más. El infierno será la morada de los impíos. Job 18, les recomiendo que lean todo el libro, todo el capítulo 18 de Job, poniéndole el sentido a lo que dice ahí y analizando cada versículo. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Pero del 1 al 21, ahí describe el infierno y todos los tormentos. Y este es el último versículo del relato, ahí dice, y ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. El fuego no dará su resplandor, lo que decía ahora hace un momento. Job 18, 5 al 6. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. O sea que va a ser un lugar de oscuridad, de llamas, pero de oscuridad. Las personas estarán limitadas y atrapadas en un lugar determinado. No podrán correr de un lugar a otro. Están presas allí. Job 18. Sus pasos vigorosos serán acortados, es decir, que se envejecerá por el peso de los años. Y su mismo consejo lo precipitará
Ahí era donde les hablaba de la parte psicológica, ¿no? Del pensamiento. Dice, su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar. Se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. El temor rodeará a las personas. Job 18:11. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Las personas padecerán hambre y no tendrán fuerzas. Job 18, por eso les decía que en todo el capítulo 18 de Job se encuentra la descripción del infierno. Serán agotadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La palabra quebrantamiento es muerte, destrucción. Comerán su propia carne y beberán su sangre para tratar de calmar el hambre y la sed. Isaías 49:26 dice, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y su sangre beberán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo, el redentor tuyo, el fuerte de Jehová. Las personas tendrán enfermedades. Job 18:13 dice, la enfermedad rodeará su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Entonces, todas las enfermedades que el hombre sufre aquí en la tierra, las va a sufrir en el infierno. Cuando la Biblia dice que Jesús llevó en su cuerpo toda enfermedad, está hablando de estas enfermedades en el infierno, que nosotros ya no las vamos a sufrir porque no vamos a ir a ese lugar. Nos salvó de esas enfermedades. Pero también dice que por su llaga somos sanados de las enfermedades que padecemos mientras estamos en esta tierra. Pero de estas enfermedades de que el hombre sufre en la tierra, ya no las vamos a volver a padecer nunca, porque el Señor Jesús pagó por ellas. Sobre las personas se esparcirá azufre y se secarán. Dice, en su tienda morará como si no fuese suya, piedra y azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. No habrá memoria de los que están en el infierno. Era lo que mencionábamos ahora cuando preguntaba. Dice, su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Entonces, allí va a ser olvidado por todos. Habrá tinieblas. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Aparecerán de pie ante el gran trono blanco para ser juzgados. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, un día va a aparecer, va a salir del Hades, el alma y el espíritu se va a unir al cuerpo, va a resucitar el cuerpo para unirse y va a aparecer de pie ante Dios para ser juzgado. Entonces, hemos llegado al final de este tema. Bueno, hoy terminamos más temprano. Bueno, aún nos quedan unos minutos para socializar el tema que estemos hablando, mirando. Y ya paré la grabación.